Detrás de la decisión de crucificar a Jesús, había varias figuras importantes del escenario político y religioso de la época. Estas personas tomaron decisiones que llevaron a un acontecimiento histórico, sin darse cuenta de que estaban a punto de presenciar uno de los eventos más significativos del mundo: la crucifixión de Jesús. La sentencia fue decretada por Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Al emitir esta orden, se convirtió en uno de los gobernantes romanos más recordados de la historia. Pilato era de la región de Campania, cerca de Benevento, en el sur de Italia, y fue el quinto magistrado en servir en la provincia de Judea, establecida en el año 6 d.C. por el emperador Augusto. El nombre Poncio proviene de la familia Ponti, de origen plebeyo en Roma. Aunque no formaban parte de la élite, esta familia logró construir riqueza y prestigio a lo largo de los años, volviéndose influyente y estableciendo importantes relaciones. Poncio Pilato, debido a su condición social, fue presionado a buscar una carrera destacada. Llegó al cargo de prefecto de Judea gracias a la influencia de su amigo Lucio Elio Sejano, un hombre de confianza del emperador Tiberio, quien ayudó a garantizar su nombramiento. La ciencia ha confirmado la existencia de Poncio Pilato como una figura histórica, validando lo que se relata sobre él en los 4 evangelios. La arqueología ha identificado monedas acuñadas en su nombre y un enigmático anillo de cobre con su lema, escrito en griego, que fue encontrado en el sitio de Herodión, donde se encuentra la tumba de Herodes el Grande. Además, una inscripción en la base de lo que podría haber sido su estatua fue descubierta en la ciudad de Cesarea, datada entre los años 26 y 36 del primer siglo, período durante el cual gobernó. Las fuentes literarias sobre Pilato incluyen al historiador Flavio Josefo, los 4 evangelios, el historiador Cornelio Tácito y el filósofo judío Filón de Alejandría. Filón describe a Pilato como un hombre inflexible, testarudo y altamente cruel, que, desde el comienzo de su mandato, cometió actos provocativos contra el pueblo judío. Según el credo, una de las oraciones de fe más importantes de la Iglesia Católica, Jesucristo sufrió bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, murió y fue sepultado. Así, Pilato es mencionado directamente en esta oración tradicional. En los momentos que precedieron a la muerte de Jesús, 3 eventos revelan la indiferencia del gobernador respecto a la vida y las creencias de los judíos bajo su dominio. Estas acciones, entre otras, llevaron a varios autores clásicos a describirlo como un antisemita resuelto, que demostraba odio y desprecio hacia el pueblo judío. Vale recordar que Judea no era una región fácil de gobernar, siendo considerada por los romanos como habitada por bárbaros y altamente conflictiva. La principal misión de Poncio Pilato como gobernador era administrar, recaudar impuestos y mantener el orden en una provincia propensa a conflictos, debido a las creencias teológicas de los habitantes y al choque entre la cultura romana y las costumbres judías. Al comienzo de su mandato, Pilato causó gran agitación al tomar una de sus primeras decisiones. Trasladó su ejército en invierno, llevando estandartes con la imagen del emperador Tiberio, desde la capital Cesarea Marítima a Jerusalén, entrando de noche. Esto desafió deliberadamente la prohibición judía de representar figuras humanas, especialmente la del emperador. Al amanecer, los residentes de Jerusalén protestaron enérgicamente al ver las imágenes en la residencia del prefecto. Tras 6 días de protestas persistentes, Pilato reunió a los judíos rebeldes en el estadio de Cesarea, donde su ejército estaba listo con espadas desenvainadas. Sin embargo, los judíos, en lugar de intimidarse, se arrojaron al suelo desafiando a los soldados. Estaban dispuestos a morir con las gargantas cortadas por los romanos, en lugar de permitir que las imágenes de Tiberio permanecieran en la ciudad. Finalmente, Poncio Pilato tuvo que admitir la derrota y ceder a las demandas de la comunidad judía. Otro enfrentamiento significativo ocurrió cuando el gobernador insistió en colgar escudos dorados en su residencia, con una inscripción dedicada a Tiberio. Ante la negativa de Pilato a removerlos, los judíos apelaron al emperador, quien ordenó que los escudos fueran colocados en el templo de Augusto, en Cesarea Marítima. Pilato también introdujo deidades paganas en las monedas, algo que ninguno de sus predecesores había hecho.
causando un fuerte rechazo entre el pueblo debido al desprecio y provocación del gobernador. En otra ocasión controvertida, decidió financiar la construcción de un acueducto con fondos del tesoro del Templo de Jerusalén, una medida especialmente ofensiva, ya que Augusto había prohibido el desvío de esos recursos sagrados. La respuesta de los judíos fue una gran protesta frente a la residencia del gobernador, a la cual Pilato respondió brutalmente. Soldados armados de paisanos se infiltraron en la multitud y, por orden del prefecto, comenzaron a herir a los manifestantes. Según Josefo y Filón de Alejandría, al menos 100 judíos perdieron la vida durante este incidente. El historiador Flavio Josefo relata que la multitud, conmocionada por esta trágica masacre, permaneció en silencio. Con sangre y represión, la protesta fue sofocada y Pilato logró construir el acueducto. Estos eventos muestran cómo Poncio Pilato gobernó con mano de hierro, muchas veces desrespetando las tradiciones y creencias de los judíos, lo que resultó en grandes conflictos y resentimiento. Los 4 evangelios canónicos describen los últimos días de la vida de Jesús, en los cuales Poncio Pilato desempeña un papel antagónico. El Evangelio de Juan ofrece un relato detallado del juicio ante el gobernador romano. Es en este Evangelio donde Pilato hace la famosa y filosófica pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Sin embargo, sin esperar la respuesta, Pilato concluyó que Jesús era inocente e intentó liberarlo. Sus intentos, sin embargo, fueron rápidamente frustrados por la determinación de los líderes judíos, que estaban decididos a ver a Jesús muerto a cualquier costo, y no dudaron en usar métodos cuestionables para imponer su voluntad al gobernador. El juicio de Pilato puede ser dividido en 2 partes: el interrogatorio de Jesús y la conclusión de su inocencia ante las acusaciones. En Juan capítulo 18, versículo 38, Pilato pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y al concluir que no encontraba en él culpa alguna, intenta liberarlo, como se revela en Juan capítulo 18, versículo 39 y Mateo capítulo 27, versículo 24. Sin embargo, ante la firme determinación de los líderes judíos de ver a Jesús muerto, Pilato finalmente cede. Para desvincularse de la responsabilidad, se lava las manos ante el pueblo, declarándose inocente de la sangre de Jesús. Pilato priorizó la estabilidad y la paz en la región, así como la manutención de su posición como gobernador, en detrimento de la vida de un judío que él consideraba inocente. Otro hecho histórico notable es que Pilato ordenó la inscripción en la cruz de Jesús, colocando una placa con la inscripción: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Estos eventos destacan la complejidad del papel de Pilato, quien, aunque percibió la inocencia de Jesús, eligió la conveniencia política y el mantenimiento del orden sobre la justicia, dejando un legado controvertido en la historia. Juan relata que la placa colocada por Pilato en la cruz estaba escrita en 3 idiomas: hebreo, latín y griego, refiriéndose a la declaración de Jesús como Rey de los Judíos y su anuncio de un reino. Esto sugiere que la ejecución de Jesús fue vista como una posible traición al Imperio Romano, ya que, para Roma, no podía haber otro reino más que el suyo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19, encontramos un detalle interesante involucrando a Pilato y a su esposa. Su esposa, cuyo nombre según la tradición era Claudia Prócula, tuvo un sueño antes de los eventos relacionados con la pasión de Jesucristo. En ese sueño, ella se vio pidiendo a su esposo, el gobernador romano, que liberara a Jesús, pues había sufrido mucho en sueños por causa de él. Este relato añade un aspecto intrigante a la historia, sugiriendo que incluso la esposa de Pilato reconocía la inocencia de Jesús y deseaba su liberación. Aunque la vida de Claudia Prócula como esposa de Pilato es en gran parte desconocida, su intervención en nombre de Jesús es notable. Según Orígenes de Alejandría, Dios le envió el sueño como un mensaje, buscando su conversión y la de su esposo. Una carta supuestamente atribuida a Pilato y dirigida a Herodes menciona a su esposa como Prócula y hace alusión a las visiones que ella habría tenido, sugiriendo un Pilato más arrepentido. Estos detalles muestran cómo la narrativa de la crucifixión de Jesús es rica y compleja, involucrando múltiples figuras y eventos que añaden profundidad y significado a los acontecimientos. La historia de Pilato y su esposa
ilustra los dilemas morales y espirituales enfrentados por las figuras involucradas en la condena de Jesús. Tras la crucifixión de Jesús, las acciones implacables de Poncio Pilato como gobernador de Judea continuaron. En el año 36 después de Cristo, un evento significativo marcó el final de su mandato. En la región de Samaria, un individuo autodenominado el Profeta emergió, convocando a seguidores samaritanos a subir al monte Garizim, considerado sagrado. Pilato interpretó este movimiento religioso como una rebelión armada y movilizó una fuerza militar compuesta por infantería y caballería. Algunas fuentes históricas mencionan 2 grupos de infantería y un escuadrón de caballería involucrados en la operación. El desenlace fue trágico. Los soldados interceptaron a los peregrinos en la aldea, resultando en la muerte de muchos de ellos. Además, Pilato ordenó la ejecución de los líderes sobrevivientes del movimiento. La indignación en toda la provincia de Judea fue intensa. El gobernador de Siria, Lucio Vitelio, superior de Pilato, lo envió a Roma para responder a las acusaciones de mala administración en la provincia, sustituyéndolo por un hombre llamado Marcelo. Cuando Pilato finalmente llegó a Roma, meses después tenía alguna esperanza, pues Tiberio ya había fallecido. Sin embargo, su sucesor, Calígula, rápidamente depuso a Poncio Pilato. No fue tanto por su tolerancia o piedad, sino porque la estabilidad en la administración de las provincias era esencial para la explotación económica eficiente. Calígula ordenó el exilio de Pilato a la Galia. Así, el destino de Poncio Pilato, marcado por controversias y decisiones implacables, culminó en su exilio, lejos del poder que una vez ejerció. Su trayectoria sirve como un recordatorio de las complejidades y consecuencias de las acciones políticas y militares en tiempos de gran agitación. La teoría más aceptada en Occidente sobre la trágica muerte de Poncio Pilato es que se suicidó con su propia espada poco después de llegar al lugar de exilio. Desolado por su situación y atormentado por haber dado la orden de ejecutar al Hijo de Dios, Pilato encontró este trágico fin. Otras fuentes, como los padres de la Iglesia Justino Mártir y Tertuliano, mencionan la existencia de manuscritos del primer siglo que relatan que Pilato recibió el testimonio de los guardias del sepulcro de Jesús, quienes vieron la resurrección la mañana del domingo. Impresionado por este acontecimiento, Pilato decidió enviar a Tiberio un informe detallado del juicio y crucifixión de Jesús. Tiberio, al saber de esto, condenó a Pilato a muerte. Según estos manuscritos, Pilato fue decapitado por el Imperio Romano en el año 39 después de Cristo, bajo el mando de Tiberio. Claudia Prócula, su esposa, es considerada una santa en la Iglesia Ortodoxa griega y en la Iglesia etíope. Sorprendentemente, Poncio Pilato, el mismo que ordenó la crucifixión de Jesús, es considerado un santo por la Iglesia etíope y la Iglesia copta egipcia. Su muerte está catalogada como la de un mártir. Este giro en la percepción de Pilato, de gobernador romano controvertido a figura venerada, ilustra las complejas interpretaciones y legados dejados por los eventos históricos relacionados con la crucifixión de Jesús. Y hablando de la Biblia etíope, ¿sabes por qué fue prohibida? ¿Ya conoces todos los secretos que guarda? Te dejo aquí en los enlaces uno de nuestros videos más importantes, donde entenderás por qué la Biblia etíope fue prohibida. Haz clic y acompáñanos. Gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.